Hola, 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 hola. ¿Qué pasa, mapleritos de la vida? Aquí estamos en un vídeo nuevo, sí. Y esto va a ser una guía, pero no de farmeo ni nada. Esto va a ser una guía de personajes para farmear, para levear. Amateur. Con amateur me refiero a que no voy a ponerme modo técnico. Y con técnico me refiero a coger y haber hecho una serie de apuntes y ponerme a decirte: este personaje tiene un 5% de robo de vida y una velocidad de un 12% cuando se mueve, lo cual tiene increíble movimiento para farmear. No. Tengo pensado hacer un vídeo sobre el nuevo personaje, el nuevo personaje, que lo tengo aquí preparado. Este vídeo, mira, lo tengo aquí preparadito. Así que nada, déjate un like, sobre todo suscríbete. Eso primero. Segundo, este vídeo, tengo que hacer otro vídeo. Grabé en su momento un vídeo de el enfoque de este canal, qué tengo pensado hacer, qué tipo de contenido. Porque a lo mejor hay días que no subo, hay meses que no subo tanto, hay otros que sí. Bueno, quiero explicar varias cosas, pero esto también será en otro vídeo. Esto será un vídeo más, no será una guía, será más personal. Ya dentro de poco somos 1000 subs y bueno, yo lo agradezco enormemente a vosotros que estáis ahí día a día. Agradezco que hayáis formado parte de este canal y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Sobre todo crear una comunidad de un juego como este al que yo llevo dedicando tanto tiempo, o he dedicado tanto tiempo a lo largo de mi vida. Así que nada, chicos y chicas, sin más dilación, voy a comentaros, a mi parecer, hay algunos de los personajes mejores para farmear. Mejores personajes específicos para matar monstruos rápidamente. Bueno, este personaje, aunque no lo he jugado, sé que es un buen personaje para farmear, porque es una mezcla entre un Kana, y que el Kana es el personaje para farmear, levear, matar monstruos rápidamente por excelencia. Así que nada, primero voy a enseñaros un enfoque aquí superficial y después los personajes más destacados enseñaré alguna serie de habilidades. Bueno, por ejemplo, Lara es un buen personaje porque hace mucho daño en área. Después tenemos que dividir esto en dos tipos de estadísticas, ¿no? Es decir, están los personajes que son buenos para farmear, para levear, por las habilidades que hacen daño en área, y otras veces son por habilidades que son cómodas, o son personajes con facilidad de uso. Es decir, el Dual Blader no tiene fama de buen farmeo. Significa, claro, la gente usa el Night Lord, que es un personaje asesino que mata monstruos más rápidamente. La diferencia, mata más fácilmente monstruos, pero el otro está más enfocado para bosear. Entonces lo que la gente hace, como son parte de los exploradores y los exploradores son la misma tipo de clase, por ejemplo, aquí arriba se ve la clase de los personajes. Por ejemplo, el Huyong es personaje Anima y este también es Anima, el nuevo personaje. Entonces yo creo que voy a tener menos 5 de CAS en este personaje porque todo el CAS casi me lo he pasado al explorador. Entonces, por ejemplo, el personaje de Kane es Nova, la clase del Kaiser y el Angeli Bastard. El 0 es un Chill of Time, pues es la única clase. Beastimer solo es Beastimer. Esas son clases especiales, pero esta, por ejemplo, Flora es otra clase. Son un poco más raras, pero normalmente suelen ser algo más genérico. Por ejemplo, esta es Explorador, el Pathfinder, el Arc de la Flora también, fíjate tú. El Arc es de la misma que la Dele. También el Lilium es Flora. Tenemos por aquí los héroes, tenemos por aquí Nova, más héroes. Tenemos, para que veáis, es que en realidad estos son, es decir, que si todos estos son héroes, puedes compartir el cash entre ellos. En eso es lo que implica ¿no? Lo que importa de eso, ¿no? Bueno, ya después de este inciso, voy a decir así por encima, voy a pasar por encima y voy a enseñar, voy a decir este sí, este no, este sí, este no. Y después voy a hacer un comentario superficial. Y si queréis, como si estuvierais ahí para responderme, ¿sabes? Me enseñaré algunas habilidades de algunos si me apetece, porque tampoco tengo tanto tiempo, estoy últimamente bastante ocupado. A ver, el Lara, buen personaje. Kain no farmea mal. Mira, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Del 1 al 10, voy a decir del 1 al 10, en mi opinión, que bien farmea. El Lara, pues yo diría un 8 y no he jugado con ellas, pero bueno, ahora hay vídeo. Kain
yo diría que un 7, 6. Es que le tengo un poquillo de manía. El 0, bueno, un 7, digamos un 7, sí, un 6, un 7. El Westermer, bueno, un 6, 7 también. Tirando, todos estos que he dicho son más 6 que 7, ¿eh? Digamos 6, ¿vale? Un 6 es un bien. Adele, pues para farmear el Adele, pues yo diría un 8. Va buena clase de farmeo, pero no es específica. Hoyo, bueno, un 7, un 7. El Pathfinder, bueno, Pathfinder farmea bien, ¿eh? Yo diría un 8. Bueno, pero no es clase de farmeo esta, ¿eh? A mi gusto. El Ark, bueno, también farmea bien, ¿eh? Digamos un 7. El Ilium, bueno, un 6. Cadena, bueno, un 6. El Héroe, bueno, un 7. El Evan, un 7. El Mercedes, te podría decir que un 8, ¿eh? Porque con el Pony se farmea bastante bien. Además, esta clase para Link Skill viene bastante bien. Pero bueno, el Phantom diría que un 6. El Luminous diría que el Luminous farmea bien, un 8 alto. Un 8 casi 9. Esta clase de farmeo también por el hecho de que tiene una habilidad que es un espejo de rayos que rebota entre todos los monstruos y mata mucho. Así que diremos un 8,5. El Sade, pues no sabría qué decirte realmente. Yo diría un 6, ¿eh? Un 6. O un 5, una mierda. Los Cygnus Knight. Pero el arquero farmea bien. Los guerreros suelen farmear un poco peor, pero tienen más defensa. Los asesinos también farmean más. Los piratas y los arqueros farmean bien. Diremos que los arqueros y los piratas diremos un 7. El resto diremos un 6, ¿vale? Decimos, ¡buah! Este farmea de culo. Digamos un 2. O sea, este personaje es muy bueno para tanquear y tal, para bosses, pero farmear es súper tedioso, tienes que tener muchísima paciencia. No tiene mucho alcance. Pero bueno. También si sabes jugar con él seguramente sepas sacarle provecho. Yo le daba un 4. Los de la resistencia, mira, el mecánico farmea un 6. La pantera un 5, Blaster no lo he probado y también te diría, pero yo te diría un 6. Y el mago ese, como de la resistencia, que está bastante guapo, yo diría un 7. Bueno, un 6, 7, 6. Estos farmean como del culo. Que por cierto, es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto, por ejemplo, farmea muy mal, pero cuando llega al quinto, a la V skill, que es cuando llega a nivel 200, y los nodos que son específicos para tu clase, en la V Matrix, te los colocas, son habilidades que son brutales, y el personaje prácticamente cambia. Este personaje tiene habilidades súper brutales en la V skill. Así que yo te podría decir que este es un personaje, antes del nivel 200 no me gusta nada, pero al nivel 200 tiene bastante chicha. Digamos un 7. Un 7 también. Es que es muy difícil explicarte así. Bueno, este diría un 5, porque es un poco incómodo. Este farmea increíble. Este diremos un 8. Un 8, te daba un 8. Farmea bien, el Kaiser farmea bien, también te diría un 8, A mí Jenny Buster, bueno, farmea bien, pero tampoco para tanto 7. Kinesis farmea bastante bien, diría un 8 también. El Jet, no sé por qué hay mucha polémica con este personaje, ya me diréis vosotros qué opináis del Jet en los comentarios, pero no lo he jugado nunca. Yo te podría decir un 6 para mi gusto, o quizá menos, un 5. Hayato no farmea mal, digamos un 7, pero tiene skill básicas demasiado rectilínea. Pero bueno, como un samurai, básicamente. ¡Uah! Y un 10, este es un 10, el mejor personaje, el que mejor farmea. Os voy a enseñar por encima unas cuantas habilidades de personajes que diga yo que, bueno, pues a ver, el Kana, imagino que todo el mundo lo ha visto en acción. Yo que imagino que todo el mundo lo ha visto en acción. Así que vamos a empezar por el cañonero y después iremos al Kaiser. Tampoco voy a enseñaros muchos personajes porque el vídeo se me va a hacer muy largo y de verdad que no puedo. Es que mañana madrugo además, tengo muchos proyectos, tengo otros canales, fíjate lo que te digo, de dibujo, un canal de manga en los que estoy trabajando. Mañana trabajo también, tengo muchas cosas, tengo que dibujar esta noche. Esta habilidad hace que las habilidades se dupliquen, en plan el número de golpes. Parlamento, chicos, vamos a ver para que os hagáis una idea, Este personaje, la verdad es que me mola bastante. Iba a ser un main,
se supone que iba a volverlo main. Mira, esta habilidad puede invocar 3 cañones, que son simplemente bastante brutos. Invoca aquí la nave Nautilus, puedo sacar el cañón y hago ¡pimba! Pego un bimbollazo y mira qué explosión. Pego una explosión brutal, está brutal. Después puedo invocar a las squad de los monos. Estos monos me van siguiendo por todo el mapa y tiran cañones. Mira la explosión que pega. Explota todo el mapa. Después puedo incluso poner una especie de barco que golpea durante un rato. Otro cohete puedo poner. Después tengo este ataque que es uno como semi básico que tiene rango, increíble rango. Después incluso esta habilidad que es una nueva que han sacado, que empiezan a caer cofres del tesoro que son explosivos. Ya si era poco, si no era suficiente, ya esto. Incluso ya tenemos otra vez cooldown para esto. Podemos tirar la explosión, más cohetes. La verdad es que es una fiesta jugar con este personaje. Además tiene esto es lo que me gusta, que este personaje tiene una movilidad increíble. O sea, es que no tiene lógica. Directamente estoy aquí en el suelo, de lo más abajo del todo, y empieza a hacer así, pim, 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 salto. Y es increíble. Incluso dándole a un botón, al botón F, mira, pumba, pumba, pumba. No para. Sencillamente ilógico la cantidad de golpes que tiene. Es muy bueno, ya lo digo. Y aparte los piratas me gustan. En general, ya los piratas, yo si hubiera nacido en otra época, seguramente hubiese sido un raro pirata, Pero este personaje realmente me gusta. Pero bueno, pues ahora vamos a hablar del Kaiser. Kaiser es un personaje bastante mítico, que tiene varias transformaciones. Bueno, tiene una sola, la de la armadura de dragón, ¿no? Pero hay una habilidad que es esta, que directamente pulsándola nos transformamos. Y tiene una cantidad ingente de habilidades, o sea, es la locura máxima. También os digo, en este vídeo podría haber hecho un top, pero como va a ser un vídeo más amateur, como os he dicho, os he comentado que este vídeo va a ser algo más amistoso, más family friendly, y no voy a ponerme a recabar información técnica, ni voy a hacer una show scout, no voy a enseñar las habilidades de todos los personajes, porque se va a hacer muy largo. Mira, aquí, esto es la transformación, bueno, perdonen por el lag, esta transformación, ¿no? Y tiene como estas habilidades que pegan muchísimo, como podéis ver, o sea, mirad cuánto coge. Después tiene unos torbellinos que puede invocar en modo dragón. Después invoca una especie de caballeros con forma de dragón, que es que encima pegan por ellos. Yo no estoy pegando, y ya están haciendo todo esto ellos. Bastante locurote. Después tiene unas espadas que invoco y puedo lanzarlas como con una habilidad, que es esta, y se queda en el suelo, y donde caiga, miren, ¡pum! Una explosión loquísima, que podría ser un buen main este personaje. Se llama Blade Fall, caída de la cuchilla. Después otra habilidad que invoca a unos dragones, que a ver si en alguna zona donde aparezcan muchos monstruos por aquí, lo pulso y hace bimbollazo. Invoca a 2 dragones y hace una onda expansiva de fuego. Después incluso puedo invocar una especie de habilidad de la V-Skill que salen como con forma de cuchillo. Además tiene bastante movilidad, porque puedo con una especie de gancho así, me engancho ahí a la plataforma y subo que da gusto. Estoy aquí abajo, me da igual, yo hago así, epa, y bueno, subo otra vez, prima, ya estamos aquí arriba. Pero es que ya lo mejor lo voy a dejar para el final. Por cierto, invoco aquí una especie de cabeza de dragón que va pegando pasivamente. Y ya lo máximo es esta última nueva habilidad que le metieron, que es brutal, que invoca un dragón increíble como este. Mirad por favor qué brutalidad. O sea, a mí me flipan los dragones, pero mirad qué dragón. ¿Os habéis visto esto, tío? Yo no he visto una habilidad así en mi puta vida en el Maple Story. Por Dios. Más habilidades así. La última habilidad que le metieron al cañón, al bucanero, por ejemplo, está brutal. Invoca una especie de... a la serpiente de agua que le gira alrededor. Ese es un buen personaje también de farmeo, Farmea bastante bien, ojito. Ese personaje es muy bueno también para farmear. Entonces, personaje oficialmente que digas tú, buah, tiene calidad, de farmeo. Bueno, obviamente el Kana, el Kaiser es muy bueno. Que se me escapa el cebollo. ¡Que se me escapa el cebollo! Se me ha colado. Ya ha quedado mal en el vídeo. Ahora 100 millones de dislikes. Bueno, ya como han quitado los likes de YouTube, pues ya no habrá el típico que venga aquí
nada más que para intentar joder o algo. Para mí esas cosas no me afectan. Yo, chicos y chicas, estoy muy curtido por la vida. O sea, yo he pasado por redes sociales y por Instagram, he pasado y aguantado a mucho tonto, que por cierto mi Instagram lo tienen en la descripción, en la biografía, men. Yo tengo 2 Instagram, un Instagram artístico donde subo mi dibujo que se llama hospital_for_souls con 3 S, sí, es muy difícil de escribir, pero bueno, como la canción de Primo y Orizo. Y otro que se llama romance_is_dead, que lo voy, ya os digo, está en la descripción. Es que esta habilidad, por favor, mira, es que miren esto. ¡Pum! Increíble, mucho poder, mucha potencia, mucho texto, amigo. Bueno, y ya por último, para no enrollarme mucho, Adele es otra buena clase para farmear. Con el... Había uno que lo odiaba de los hermanos demonio. Había un demon, no sé cuál es, el demon, el Slayer o el Avenger, que chupa vida para matar. Y yo siempre moría porque no sabía usarlo bien. Pero hay otro que invoca a 2 sombras gemelas de oscuridad que meten hostias y está bastante bien. El Evan es muy bueno también para farmear, básicamente porque el dragón tiene un montón de habilidades en área. Y pues si sabes combinarlas con los combos que hay, pues, en vez de, pues sale un rayo de fuego que se divide en 3 y dispara por todos lados, ¿no? Otro personaje bueno para farmear es el Pathfinder, porque invoca un tornado de cuervos. Es que no puedo hacer un vídeo técnico, así que esto va a ser algo así más por encima, Ya digo, el Adele es muy bueno, el Pathfinder es bueno, el Cadena no tanto. Para farmear el Luminous es buenísimo, pero para farmear, pero nada más por el hecho de... Vamos ahora a ver el bucanero. El Luminous es bueno porque ya os he contado, ahí tiene una habilidad que es de luz, que invoca una especie de reflejo con unos rayos, y esos rayos hacen efecto rebote entre los monstruos. Entonces si hay al lado un monstruo, el efecto rebota a ese monstruo, y rebota otra vez, y rebota otra vez. Rebota y en tu culo explota y al final has matado a un 20 monstruos con solo un botón. Es que solamente tienes que pulsar un botón, solamente tienes que mantener pulsado un botón y empieza a hacer LP, pimpa. Joder, así es muy fácil, ¿no? No es lo mismo que el maldito, ¿cómo se llama este? El Dual Blader, que tienes que pegar más brincos que la hostia, chaval. Que bueno, ya hablaremos de los main y esto, porque tengo que hacer un vídeo hablando sobre los main, que son los personajes principales, cuál personaje elegir, qué tal, qué esto. Porque no es fácil, Yo, después de tanto tiempo, sigo sin saber qué personaje jugar, qué personaje maximizar. Mira, qué guapo mi montura, montura de Sonic. Soy Sonic. Bueno, ya por último os voy a enseñar el bucanero. El bucanero, que es otro pirata. Para empezar, miren esto. O sea, miren este dragón de agua que sigue mis habilidades. Cuando tiene modo así Super Saiyan, invoca los cohetes que hace, son con un rango brutal. O sea, tiene mucho rango esto. Mirad, es que casi ocupa, es que me ocupa toda la pantalla. Yo me pongo un extremo y me pilla toda la pantalla. Farmea increíblemente bien, la verdad. Después, si fuera poco, tiene una habilidad que es como que vas pegando brincos por ahí. En plan, mira, ves, pim pam. Tú te aburres y dices, sí, que estoy aquí abajo. ¿Dónde está el enemigo? Ahí arriba, ve, te sube y le lanza un cohete. Sigue subiendo, sí, pues venga, te sube otra vez. Después tiene una habilidad que es brutal, que vaya a tener que prepararos, Preparar sus señores. Ojo, la hiper, que no ha cargado, vaya, no ha cargado. Ahora sí ha cargado, que le he dado una habilidad. ¡Buah, mira! ¡Pum! ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto eso, amigo? ¿Tú has visto eso? Es de la última habilidad que le han metido al personaje este. ¡Buah! Y además la damage skin que tengo le viene de putísima madre. Mirad, por favor, qué guapa está la damage skin. Pero es que ya no es todo. Tiene otra habilidad que es como una especie de onda vital, en plan Kamehameha, ¿no? Que bueno, tiene 7 segundos de cooldown. También tiene una habilidad que invoca una especie de cosa en el suelo que casi no hace nada, no se ve. Bueno, ya está, en realidad tampoco tiene tantas habilidades, porque, a ver, si vemos por aquí la V-Skill. A ver, también te digo, no tengo todas, pero... Bueno, aquí invoca la sierpe aquí.
este invoca el empuje, el teletransporte este, y esto es pues unas bolas. Ah, sí, las bolas estas, que se me había olvidado enseñaroslas. Esto sí que es Super Saiyan, ¿no? Es que esto... Ah, vale, están no sé, no se ven, que no sé dónde las tengo. Tú de vez en cuando puedes hacer unas bolas de poder. Parezco tonto, pero bueno. Ya está, también tiene creo que una especie de esto, el típico Nautilus que lo invoca. Y bueno, también tenías por ahí una habilidad básica que es como una especie de puñetazos que no sé si se usará para boxear. Pero bueno, la cuestión es que este personaje, o sea, no un personaje que se juegue a menudo. No veo muchos bucaneros, si te soy sincero. Pero está bastante bien este personaje. Porque, a ver, si nos ponemos así... A ver, aquí tienes que saber cargar la habilidad, pero tal. Pero está bastante bien, está bastante bien. No es un personaje brutal para boxear, a no ser que sepa maximizar sus habilidades. Pero también te digo, es que depende de lo que busques. Si pulsar solamente un botón y destruir la pantalla, pues tienes que jugar con el Kana. No he enseñado el Kana porque doy por hecho que la gente conoce el Kana, conoce sus habilidades. Pero literalmente el Kana te va a llenar el mapa, te lo llena de skills. O sea, el mapa, todo el mapa se va a llenar de monstruos. Es que no tiene puta sentido. Sinceramente, no tiene sentido. No me acuerdo dónde tengo las habilidades en este personaje, la verdad. Así que voy a usarlas directamente desde aquí, como un tonto. Bueno, pues ya está, está muerto. Bueno, la cuestión es que... poco más, o sea... Ya te digo, este vídeo ha sido un vídeo más como... amateur. Un vídeo de buen rollito. Un vídeo para vosotros, así para entretenimiento. Un vídeo técnico de decir top oficial de los 5 mejores personajes para vos, para farmear. No lo es. Ojo que muero en el vídeo. Ojo que no sé dónde están las pociones. Voy a tener que esquivar a la gente ahí. No me mate, robot. Yo soy amigo. Ya está, ya sí que me voy a ir. Así que nada, yo espero que te haya gustado, que te suscribas si aún no lo está. Y bueno, no cabe duda que este personaje visualmente es bastante guay. Sobre todo por esta habilidad de una serpiente de agua. Bueno, así que nada. Deja en los comentarios para tu gusto cuál es tu personaje favorito de farmeo. Y bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Sé libre de poner lo que te apetezca. Eres bienvenido. Y bueno, tú también eres bienvenida, amiga. Todo el mundo es bienvenido a mi canal. Así que nos vemos próximamente.